El área temática 2, como comenté antes, es la protección en la infancia y la adolescencia en organizaciones deportivas, aportaciones a realizar desde la psicología del deporte. Roberto Ruiz Barquín, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y vicecoordinador de la sección de Psicología del Deporte del colegio, va a coordinar la mesa. Yo simplemente quería hacer un preámbulo del por qué salió como idea gestionar esta mesa y ponerla en relieve en el propio colegio. Víctor Rubio, que es uno de los profesores de la Autónoma también, que es uno de los integrantes de la mesa, pues tenía esta inquietud en relación a este tema y para él, mi sensación de fuera, que es un tema sensible y que entiende que los psicólogos y psicólogas tenemos que estar. Y empezamos a charlar sobre el tema, ¿no? Y ver desde qué punto, no solo desde la propia universidad, sino desde el propio colegio, podemos arropar o darle forma, contribuir o ayudar de alguna forma a dar forma, digamos, al proyecto. Y justo el fin de semana pasado estuvimos en Tarragona, en la convención, la sexta convención de psicología a nivel nacional que hubo en Tarragona, el 17 y 18 de noviembre, y nos reunimos también con los integrantes de la Junta de la División Estatal y estuvimos charlando de psicología del deporte y estuvimos charlando un poco sobre este tema para hacerlo aterrizar, para establecer líneas de trabajo, oportunidades, retos que entiendo que tenemos y que también hemos hablado, personalmente hablé con el decano del colegio, con José Antonio Luengo, y ver desde la propia entidad de la psicofundación si podíamos desarrollar un proyecto en esta línea, por ejemplo un estudio piloto, para poder cuantificar y ver también los beneficios que este rol, que ya comentarán ellos, pues tenemos los psicólogos y psicólogas y desde mi opinión creo que tenemos que estar y es un campo a poder profundizar. Lo dicho, gracias a todos por estar aquí. Roberto, te paso la palabra. ¿Se me oye? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y bueno, el hecho de que sea una de las últimas de la tarde, considero que no es por ello menos importante. Tengo la oportunidad es una mesa que para mí es especialmente relevante, porque tengo compañeros de la propia Universidad Autónoma de Madrid, siempre vamos como llaneros solitarios, y en este momento, pues bueno, estamos aquí al menos 3 personas, ¿no? El primero, pues nada, mi compañero y amigo Víctor Rubio, es catedrático del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid. A su vez, es coordinador del Grupo de Investigación y Psicología y Ciencias del Deporte de la misma universidad. Es responsable del área de deporte en el Centro de Psicología Aplicada de la UAM, el CEPAT, y lidera múltiples proyectos relacionados con el fomento de entornos seguros, saludables y divertidos dentro del deporte. La ponencia que va a presentar es en defensa de un deporte seguro, saludable y divertido. Y nada, tendrá más o menos aproximadamente 20 minutos. Presentaremos los 5 y posteriormente el tiempo restante, sí me gustaría que preguntasen cuestiones relevantes o que pudiesen interesarle. Así que nada, Víctor, cuando quieras. Muchas gracias, Roberto, Alejo y a todos vosotros por estar hoy aquí. Hace 2 años, ya casi vamos camino de 3, se publicó la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Seguramente estáis familiarizados con ella. Esta ley es una ley que abarca muchos aspectos diferentes de lo que debe ser la protección a los menores, pero que dedica un capítulo y 2 artículos a lo que es la protección de los menores en el ámbito deportivo. El artículo 47, que establece que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, regularán los protocolos de actuación, etcétera, que dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros que realicen actividades deportivas y de ocio, independientemente de su titularidad, y en todo caso en la red de centros de alto rendimiento, etcétera, etcétera. Eso dice el artículo 47 y el artículo 48 sobre las entidades que realizan actividades deportivas con menores señala pues varias cosas, ¿no? Pero en particular me quiero centrar en que esas entidades que trabajan con menores en el ámbito del deporte deberán
designar la figura del delegado o delegada de protección al que las personas menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de la difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de violencia sobre la infancia o la adolescencia. Esto es algo que establece de forma obligatoria la ley. Como veis, también señala pues, que hay que aplicar los protocolos de actuación mencionados anteriormente, que hay que implantar un sistema de monitorización, habla de que hay que adoptar las medidas necesarias para que la práctica del deporte, de la actividad física, de la cultura del ocio no sea un lugar de discriminación por ningún motivo. Hay que fomentar la participación activa de los niños, las niñas, los adolescentes, y hay que fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones deportivas. Pero, como os digo, el aspecto que quería remarcar es la obligatoriedad que establece la ley de designar la figura del delegado o delegada. Además, establece que también habrá que proceder a la formación a la que se refiere el artículo 5 de la ley, que debe de ser una formación específica que deben de recibir esas personas para atender adecuadamente las diferentes aptitudes y capacidades de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo. Bueno, pues en este contexto a mí me surgen dos inquietudes. En primer lugar, me surge la inquietud de que la ley no establece, como podéis observar, ninguna referencia a cuál deba de ser ese perfil competencial de la persona. La ley sí que remite a posibles, a necesarios desarrollos reglamentarios ulteriores que tienen que ir haciendo las comunidades autónomas, algunas de forma más avanzada que otras, pero no establece exactamente a qué nos estamos refiriendo, a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos del delegado de protección. Ni siquiera llega a establecer si esa figura debe ser una figura interna o externa del club. Podría ser una persona, de hecho, en algunos entornos se está optando por buscar una figura externa al propio club, ¿no? A mí me surge, como os digo, la inquietud de que hay un ámbito competencial en donde la formación que tenemos los psicólogos en general y en particular los psicólogos del deporte puede hacer una contribución importante. Y por otro lado, otra cosa que me preocupa es, esta es una ley que surge desde un ámbito muy diferente al ámbito deportivo, en donde, por decirlo de una manera no demasiado brusca, la cultura del deporte encaja solo medianamente, vamos a decirlo así. Porque la cultura del ámbito deportivo, lo acabamos de escuchar ejemplos que creo que ilustran mejor que lo que yo pueda decir, pues se tiende a preocuparse poco de lo que es la integridad en sentido amplio de las personas. Para alguien como yo, que por otro lado, pues en los últimos tiempos se ha dedicado a la investigación en el campo de las lesiones deportivas, además había un corolario a esto que estamos mencionando, y es que cuando hablamos de violencia, lo que viene a la cabeza, y de alguna manera la ley da a entender eso mismo, pues pensamos en abusos físicos y sexuales. Y no digo yo que esas no sean situaciones gravísimas que deben de, a ser posible, evitarse y, desde luego, en caso de producirse, perseguirse con la mayor de las contundencias. Pero que en el día a día del ámbito deportivo ocurren otras cosas, mucho más frecuentemente, que atentan igualmente contra lo que es la idea de lo que debe ser la seguridad y la salud en el deporte. Y precisamente por esas inquietudes, pues se me ocurrió que debíamos de impulsar, por una parte, algo que es propio de la institución a la que pertenezco, que es la universidad, que es la formación. Y, de hecho, pues ya lanzamos una primera edición de un curso introductorio de los aspectos que consideramos que deben de estar contemplados en esa figura. Y, por otro lado, pues también intentado concitar un grupo de trabajo y de investigación sobre estos aspectos. Algunos de las personas que hoy están aquí con nosotros pues han sido, pues amablemente quisieron también unirse a esta iniciativa. Estoy hablando
del propio Roberto y de nuestro compañero Héctor, que luego Roberto presentará. Y bueno, pues desde esa óptica pues hemos ido haciendo algunas cosas. Tampoco es que hayamos hecho demasiado todavía, pero sí que hemos hecho algunas cosas. Y hablando precisamente con Alejo al respecto de las jornadas que se iban a celebrar este año, pues nos parecía que este podía ser un buen foro para que nuestros colegas, vosotros, entendáis el escenario en el que ahora mismo nos encontramos, la importancia que este tema tiene y cuál podría ser el enfoque que la psicología del deporte podría aportar. Bueno, en primer lugar, dejadme, si esto quiere funcionar, que os diga que, bueno, evidentemente conocemos lamentablemente casos de abusos físicos y sexuales que se han producido en el deporte. Muy recientemente habréis leído u oído la sentencia que se ha producido contra ese entrenador que había estado vejando pues a no se sabe cuántas personas. Hace no mucho, en el año 21, un equipo de investigación liderado por Hartle llevó a cabo una encuesta en 6 países europeos distintos al respecto de las experiencias que habían vivido los deportistas cuando habían sido menores de edad, y 3 de cada 4 reportaban haber sufrido alguna experiencia que ellos consideraban como de violencia, mientras eran infantiles o deportistas infantiles o juveniles, ¿no? En concreto, en España, que era uno de los países participantes, el 78% declaraba haber sufrido algún tipo de violencia interpersonal durante su etapa. Entended este término, esta noción de una forma amplia. Héctor seguramente va a abundar en ella como experto que es en temas de necesidades de la infancia. Pero esto con respecto a esa forma, digámoslo así, tradicional de contemplar lo que es la violencia centrada en los aspectos que tienen que ver prioritariamente con el abuso físico y sexual, si bien aquí se les encuestaba por una concepción más amplia. Yo quiero remarcar a su vez otros aspectos que se detectan cuando hablamos del ámbito deportivo. En primer lugar, la prevalencia de lesiones deportivas en niños y en jóvenes. Ahora mismo estamos, dependiendo, como os podéis imaginar, del deporte, en rangos que van pues desde los 5,0 hasta los 34,4 lesiones por cada 1000 horas de práctica, lo que es una barbaridad. No sé si sois capaces de representaros lo que esto significa. Si os ponéis a hacer números, veréis que dependiendo del deporte pues puede significar que un equipo de 10 jugadores puede estar sufriendo pues a razón de entre 3 y 5 lesiones deportivas graves al año. En términos individuales, pues la tasa es baja, pero en términos colectivos es una barbaridad. Y eso se confirma, pues el estudio este de OUI, que trabajaba en baloncesto, pues aquí él detectaba entre 13,8 en el caso de las niñas a 14,8 por cada 1000 horas de entrenamiento o competición. Hoodman con deportistas universitarios se encontraba de 4 a 13,8 por 1000 horas. En fin, en el caso español tenemos el estudio de Prieto de hace relativamente poco, en donde obtenía un promedio de 2,64, pero en el caso del fútbol subía hasta 7,21 por cada 1000 horas, 7,21 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento o de competición. ¿A dónde? Aquí. Si ya de por sí esas cifras son realmente alarmantes, lo es más el ver que están en claro ascenso. La pendiente es positiva si las analizamos longitudinalmente. Aquí, bueno, ya se ha recortado la foto. Esto es comparando, me parece que era 2014 con 2016. Aquí se ve claramente el incremento de las lesiones deportivas en jóvenes, en niños, que se ha producido en ese periodo. Este es un estudio, si no recuerdo mal, finlandés.
Este otro es australiano y la serie es mucho más amplia, del año 2005 hasta el año 2015. Aquí tenemos un intervalo de 10 años y ahí podéis ver igualmente la pendiente positiva. Estamos hablando de lesiones de rotura de ligamento cruzado de rodilla, ¿eh? En niños de 5 a 14 años. O sea, que no es ninguna tontería la lesión. Y fijaos a qué edad nos estamos refiriendo. Y sobre todo atended, como os digo, a la pendiente positiva de la curva. ¿Dónde está el ordenador? A ver si sea donde tengo que apuntar. Ahí. Quítale de la pantalla porque no le das, debe ser. O sea, que está ahí el... Pues tampoco me hace mucho caso. Soy yo, está claro que soy yo. A ver, ahora, estos son datos de Estados Unidos. Aquí tenéis los datos del 2001 al 2013, de 5 a 18 años, de nuevo, diferenciando el tipo de, o mejor dicho, la zona, no el tipo, la zona lesionada, ¿no? Aquí tenemos tronco superior, tronco inferior, otras. Y miembros superiores, miembros inferiores y cabeza. Y como veis, en casi todos los casos también la pendiente es claramente ascendente. Hablamos de lesiones deportivas, pero podríamos también hablar de algo que en parte también puede ser una consecuencia de esas lesiones deportivas, que es el burnout en el deporte infantil y juvenil. Se estima que puede haber hasta un tercio de niños y adolescentes sufriendo, si no estrictamente un burnout, Roberto nos va a hablar más detenidamente de eso, por lo menos esa sensación de desbordamiento fruto de las demandas, de las exigencias que se producen en el deporte. Y no estamos hablando necesaria y exclusivamente del deporte de alto rendimiento, cuando nos referimos a estas cifras. Estamos hablando de cuando una actividad que inicialmente se lleva a cabo porque es divertida, se convierte en una actividad que el chico o la chica lo que quiere es abandonar a toda costa, evitar, porque estás literalmente hasta las narices. Hace poco hicimos un estudio que no hemos publicado todavía, en donde hacíamos una revisión de estudios sobre burnout y establecíamos las tasas de incidencia que se extraían de los propios estudios y las homogeneizábamos para poderlas comparar. Y aquí se encuentra, y aquí se representan, eran los últimos 20 años. Y aquí se representa, y podéis ver de nuevo, cómo hay una pendiente positiva. Esta es la dimensión agotamiento emocional. Esta es la dimensión sensación de logro, que no cambia. Ya sabéis, son 3 las dimensiones que habitualmente se consideran en el burnout. Y esta, que es de evaluación de la práctica deportiva, también claramente con incremento pendiente positiva. Y luego vienen otros problemas de salud mental que aparecen de nuevo cada vez más frecuente en el deporte. Es cierto que en algunos de estos problemas llegan al deporte, no se fabrican en el deporte, pero otros son de clara cocina deportiva. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, pues aquí tenemos que se estima que alrededor de un 8% de los deportistas jóvenes presentan algún tipo de trastorno o de dificultad. Y en algún estudio que se ha hecho comparando deportistas de deporte colectivo, de deporte individual y no deportistas, sí que aparecen claras diferencias. Es cierto, los deportistas de deportes colectivos participar en un deporte colectivo suele ser un factor protector, pero los deportistas de deportes individuales presentan tasas claramente superiores de ansiedad, de depresión, problemas sociales, dificultades sociales, que los que no practican deporte. Y luego tenemos dentro de esta categoría general de problemas de salud mental el gran drama de los trastornos de alimentación. En buena medida, el deporte, el entorno deportivo, es un generador de trastornos de alimentación. Y eso es así, pues fijaros los datos, entre el 0 y el 19% en varones y entre el 6 y el 45% de mujeres. Aquí no estamos hablando necesariamente de trastornos clínicos, es decir,
trastornos diagnosticados como que corresponda a trastorno de alimentación, pero sí claramente de manifestaciones subclínicas de estos problemas. En aquellos deportes que son de unas determinadas peculiaridades, es decir, aquellos en donde el peso determina la categoría, deportes estéticos, y aquellos otros en donde la ejecución está relacionada con, de alguna forma se ve afectada por el peso, por ejemplo, en atletismo, pues claro, si pesas 2 kilos menos, pues 2 kilos menos que llevas de mochila para hacerte un 5000. En esos deportes aparece con más frecuencia este tipo de problemas. Entonces, con esa panorámica breve es desde la que me gustaría transmitiros la idea de que hablar de la protección a los menores exige hablar de estas 3 ideas que ponía yo juntas. Seguridad, salud, diversión. Esos tienen que ser los 3 conceptos que tienen que presidir el deporte en menores. Por supuesto, sin dudarlo, en todo lo que es el deporte de formación, el deporte de ocio y recreación. Yo me atrevería a extenderlo también al deporte de alto rendimiento. Pero desde luego el deporte de formación, el deporte que no es un deporte de élite o no profesionalizado, tiene que venir encuadrado dentro de eso. De hecho, recientemente la International Society of Sport Psychology hacía una declaración al respecto de precisamente cómo debe de ser, cómo debe de entenderse la seguridad en el deporte. Esta no tiene que limitarse únicamente a prevenir que a los menores no se abuse física o sexualmente de ellos. Hay que promover experiencias positivas. Y eso hay que entenderlo en un sentido amplio. Esa promoción de experiencias positivas significa que, obviamente, en el deporte puede ocurrir, la lesión deportiva puede ocurrir, pero esta no debe de ser propiciada por el hecho de que haya una hipercompetitividad, por el hecho de que haya un sobreentrenamiento, por el hecho de que haya un establecimiento de un clima particular de confrontación dentro del club, o sea, del equipo, o con los adversarios contra los que se juega. Todos esos elementos son los que coadyuvan a ello. Y podríamos añadir otros tantos que también, sin duda alguna, contribuyen a lo mismo. Si tenemos entrenamientos que en alguna ocasión acaban a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, un chaval de 14 años a esa hora tiene que llegar a su casa, cenar, ducharse, reducir el nivel de activación y entonces dormirse. ¿A qué hora se está durmiendo? Puede ser que se duerma a la 1, a la 1:30, pero a la mañana siguiente a las 9 o a las 8:30 entra en el colegio o en el instituto. Estamos haciendo una inducción de reducción de sueño muy considerable con ello, que por supuesto va a tener efectos en muchos aspectos, pero entre otros va a generar una vulnerabilidad a la lesión deportiva importante. Va a contribuir a que el niño o la niña acabe hasta las narices del deporte. Va a tener un efecto, sin duda alguna, en el rendimiento académico. Quizá haga que para estar más lo suficientemente despierto como para no darse de bruces contra la puerta al salir de su casa o contra la del aula, pues meta un Monster o un Red Bull o una guarrería de estas. Todos esos son aspectos que atentan contra lo que es la idea de lo que debe ser un deporte seguro, saludable y divertido. ¿Cuál puede ser, por tanto, el papel del psicólogo? Yo no reivindico que la figura del delegado o de delegada de protección tenga necesariamente que ser un psicólogo, no reivindico eso. Lo que sí que reivindico es que el psicólogo tiene mucho que decir, a la hora de, por una parte, definir lo que es la figura, como estábamos mencionando, y por otro lado, a la hora de diseñar protocolos de detección temprana. La ley, desde mi punto de vista, es una ley, bueno, quizá no se puedan entender si no las leyes, ¿no? Es una ley muy pensada en la punición, muy pensada en castigar a aquel que hace algo malo. Y entonces a ese que haga algo malo hay que castigarle, qué duda cabe, pero si evitamos que la gente haga cosas malas, pues entonces
todo es mucho más sencillo. Por otro lado, la ley está permitiendo, no quiero decir, Héctor es mucho mejor conocedor de esta materia y que me corrija luego, no quiero decir que la ley esté propiciando una visión que criminaliza al adulto que trabaja con menores, pero este es el resultado que se está obteniendo. Esto es lo que está pasando de facto. Y se están adoptando medidas en los contextos, en algunos contextos deportivos, que lo que parecen pretender es evitar que el pedófilo que lleva dentro el entrenador de turno no pueda desarrollarse de manera libre. Esa me parece que es un enfoque absolutamente errado. No digo yo que no quepa que los haya, por supuesto, ¿no? Pero pensar que todo adulto es un pedófilo es un error que va a suscitar mucho rechazo por parte de los entrenadores en primera instancia, que son, digámoslo así, la primera línea. El psicólogo del deporte puede también jugar un papel muy importante en lo que es la formación para promover una cultura del deporte. Yo precisamente señalaba que ese papel debiera de centrarse, en primer lugar, en la prevención. La prevención es fundamental. Lo que tenemos es que diseñar sistemas de detección temprana de problemas. Y los problemas no son solo que haya un entrenador que le haya tocado el culo a un niño. Eso es un problema, sin duda alguna. Tanto como que haya un niño aislado dentro del grupo deportivo. Eso es un problema también. Tanto como que el entrenador haga subir a la grada 10 veces al chaval que ha fallado un tiro libre. Eso también es un problema. Como que haya un murete a menos de 1 metro de la línea de fondo en un campo de fútbol. Ese es un problema. Todos esos son problemas que atentan contra esa idea de lo que debe ser un deporte seguro, saludable y divertido. Por tanto, la idea de prevención por encima de todas las cosas es la que debe de presidir. Y desde una perspectiva integral, como os decía, una perspectiva en donde se contemplan estos aspectos que estamos mencionando, todos ellos, porque todos ellos son formas de ejercer la violencia, de atentar contra la integridad, contra la salud, contra el bienestar de los menores. Que solo puede funcionar, acabo ya, sí, si se involucran todos los agentes. Si no están todos los agentes involucrados, y esos no son solo los entrenadores, son los padres, son los propios deportistas, son el staff técnico, los directivos. La formación, como decía hace un instante, es fundamental, evitando la criminalización de los entrenadores y eso, promoviendo esa cultura de la seguridad, la salud y la diversión en el deporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Así que nada, damos paso al siguiente ponente. Es mi compañero de departamento, Héctor Gutiérrez, psicólogo docente de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Facultad de Psicología. Es docente e investigador en Derechos y Necesidades de la Infancia y la Adolescencia en las interacciones sociales entre iguales desde hace ya más de 20 años, con lo cual preferimos no hablar de la edad, ¿verdad? Y nada, su título de la ponencia es La protección y el bienestar de la infancia y la adolescencia en los ámbitos deportivos, una perspectiva de derechos. Cuando quieras, Héctor. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Espero que todavía os quede un pelín de capacidad de atención, porque por las horas me refiero. Yo voy a intentar ser rápido, ahora que además Roberto me ha dicho que hay que ser más todavía, pues seremos más rápidos todavía. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer al colegio que nos haya invitado, agradecer a Roberto, a Alejo, que hayan organizado esta mesa, que para mí es un placer por la gente que me acompaña y por el tema, que como bien ha dicho Víctor, es un tema que llevamos muy poquito, hemos empezado también porque el concepto de delegado o delegada de protección a la infancia en ámbitos deportivos tiene muy poco tiempo y por lo tanto llevamos poco tiempo trabajando en ese concepto, en esa figura, pero llevamos muchos años trabajando en ámbitos relacionados en mi caso, con los derechos y las necesidades de la infancia. Vengo un poco en representación del instituto al que pertenezco también, además de ser profesor del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación, del que soy compañero de Roberto, de la Facultad de Psicología,
de la que soy compañero de Víctor. También en la Autónoma tenemos un instituto universitario que es el IUNDIA, que se llama IUNDIA porque es Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, que es un instituto mixto entre la Autónoma y UNICEF. Y desde hace muchos años el Instituto lleva trabajando el tema de las necesidades y los derechos de la infancia. Curiosamente, y esto creo que va a ser un elemento que quiero que remarcar de mi presentación, al final terminamos hablando siempre de cosas como muy negativas, ¿no? Lesiones, burnout, yo voy a hablar de maltrato, situaciones de violencia, ¿no? Y al final todo siempre es bastante negativo, ¿no? Desde hace tiempo cada vez intento hablar más de cosas positivas, ¿no? Entonces me encanta que después de mí venga Celia y venga la Fundación Fútbol Más, que nos van a hablar de entornos protectores, nos van a hablar de bienestar emocional, del deporte como herramienta, un concepto que yo desconocía y que gracias a Aitor y a Celia que me han enseñado, que es el deporte para el desarrollo. Es decir, un montón de conceptos positivos relacionados con el deporte, con la infancia y con el bienestar, ¿no? Pero al final siempre nos movemos en ese continuo, ¿no? del buen trato al maltrato, maltrato al buen trato, ¿no? Yo durante muchos años también he estudiado y he trabajado las interacciones entre iguales en ámbitos educativos, las relaciones, interacciones negativas, lo que conocemos por bullying o maltrato entre iguales, y igual hace 10 años, hace 15, me preguntaban en qué trabajaba, cuál era mi línea de investigación, y yo decía maltrato entre iguales. Ahora ya nunca lo digo, ahora ya digo que yo trabajo en convivencia, en la promoción de la convivencia en contextos educativos, ¿no? Bueno, pues con esto de la figura del delegado, de la delegada de protección a la infancia en ámbitos deportivos, creo que también voy a intentar tirar siempre por lo positivo, pero hoy creo que no lo voy a conseguir porque voy a hablar bastante de cosas negativas, ¿no? Os enseño un libro que para mí fue fundamental, que es de mis compañeras Esperanza Ochadita y María Ángeles Espinosa, que se llama Las necesidades infantiles y adolescentes, y que resume en este cuadro que vais a ver a continuación las dos necesidades fundamentales que tiene un niño o una niña, que es la salud física y la salud de autonomía, ¿no? Hasta hace ya hace tiempo, pero bueno, hasta hace relativamente poco, cuando hablábamos de necesidades, ¿no? Pues nos quedábamos, en la infancia me refiero, nos quedábamos muy anclados, ¿no? en las necesidades más relacionadas con lo físico, ¿no? Alimentación, vivienda, higiene, atención sanitaria, sueño y descanso, etcétera, ¿no? Uno de los trabajos, de los trabajos de mis compañeras fue desarrollar una teoría de necesidades de la infancia, ¿no? e incluir la parte derecha, la parte derecha, que son las necesidades de autonomía, y dentro de eso pues hablamos de participación, hablamos de vinculación afectiva, hablamos de interacción con iguales, con adultos, de educación informal. Y fijaros, hay una que viene ahí, ¿no? Que es juego y tiempo de ocio, ¿no? Y luego la última, protección de riesgos. Luego hay una transversal, que son las necesidades sexuales. Bien, cuando nosotros hablamos de necesidades y derechos, hablamos de satisfacer estas necesidades, que son primarias y secundarias. Las dos primeras serían las primarias, salud física y autonomía, y las demás serían secundarias o satisfactorios primarios. Y cuando hablamos de la figura, ¿no? o de la importancia de la figura del delegado o delegada de protección, estamos hablando de satisfacer las necesidades de niños y niñas que están practicando deporte, ¿no? Aquí se ha hablado del deporte de élite, ¿no? En la mesa anterior se ha hablado mucho de deporte de élite. Yo no voy a entrar en el deporte de élite, pero creo que es exactamente lo mismo, ¿no? En este caso, normalmente suelen ser adultos, pero oye, cuidado, que ya tenemos deporte de élite con menores de 18 años, ¿no? No voy a entrar en el deporte de élite, pero yo creo que es lo mismo, pero no voy a entrar. Pero cuando estamos hablando de deporte infantil,
tenemos que tener siempre presente estas necesidades. Aquí estamos jugando en casa, digo, somos psicólogos y psicólogas. Aquí creo que va a ser difícil que me abucheéis, pero creo, igual puede ocurrir, pero que espero que no. Pero muchas veces nos tenemos que enfrentar nuestro discurso se tiene que enfrentar a personas que tienen una formación o que tienen una perspectiva, una idea que no tiene nada que ver, ¿no? Me ha gustado mucho cómo ha insistido Lola respecto a lo que se encuentra, ¿no? en las federaciones, etcétera, y las resistencias, ¿no? Bueno, pues aquí lo vamos a entender muy fácil, pero no es tan fácil entenderlo fuera de nuestro ámbito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derechos y cuando hablamos de necesidades de la infancia, estamos hablando de una estructura normativa. Estamos hablando de una cosa que se llama la Convención de los Derechos de los Niños y de los Adolescentes. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Es decir, estamos hablando de una ley además que cualquier Estado parte que la haya aprobado, la Convención, que puedo decir que es la convención más ratificada de todas las que existen, están ratificadas por todos los países del mundo, menos Estados Unidos. Estados Unidos ha ratificado algunos protocolos de la convención, pero la convención como tal no la ha ratificado. No quiere decir esto que en Estados Unidos no se respeten los derechos de los niños y las niñas, pero bueno, entra en colisión con algunos elementos legales de su país, como por ejemplo la pena de muerte en menores de edad, con lo cual no pueden ratificarla. Quitando eso, es la convención más ratificada. Todos los países la han ratificado. Quiere decir que se convierte en una ley obligatoria, de obligado cumplimiento. Bien, pues ese obligado cumplimiento tiene 4 derechos fundamentales: no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y participación y ser escuchado. Cuando entramos en varios de esos, que son los fundamentales, yo no digo todos los que hay, empezamos a entender la necesidad o la importancia de los derechos del niño y de la niña en ámbitos deportivos, ¿no? El interés superior del niño significa, como viene ahí, y esto es lo interesante, dicen todas medidas concernientes a niños que tomen las instituciones públicas o privadas. Dice de bienestar social, tribunales, es decir, podemos incluir aquí entidades deportivas. Dice, lo primero que se debe tener en cuenta es el interés superior del menor. Entonces, aquí es donde empezamos ya a preguntarnos. Hay situaciones de todas las que ha contado Víctor que cuando las estamos poniendo en juego, valga la redundancia, ¿están teniendo en cuenta el interés superior del menor? La acción del entrenador, entrenadora, cuando cuenta Víctor que de cada 1000 horas 17 pueden generar lesiones en niños de entre 5 y 18 años, ¿estamos poniendo el interés superior del menor por delante? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es que la Convención de los Derechos de los Niños dice que el interés superior del menor está por encima del adulto. Y en muchas cuestiones legislativas vais a un juicio y el juez o la jueza en una separación en una familia, el primer elemento que tiene que tener en cuenta es qué va a venir mejor para el bienestar del niño o de la niña, no del padre o de la madre que se está separando. No, del niño, porque el interés superior del menor está por encima de cualquier otro derecho de los adultos. Bien, esa es una cuestión que evidentemente no se lo plantean los entrenadores o las entrenadoras en los ámbitos deportivos, pero está ahí. Siempre que muchas de las en otras situaciones en las que hemos estado con un amigo nuestro que se llama Iñaki Alonso, que fue el delegado de protección a la infancia en el Athletic Club de Bilbao hasta hace muy poquito, siempre me decía: Héctor, eres muy pesado con esto de los derechos. Yo cuando voy a hablar a un entrenador no puedo estarle hablando del enfoque de derechos, de tal, de cual. Estoy de acuerdo con él, pero aquí juego en casa, insisto. Entonces, aquí creo que tenemos que decirlo y creo que debemos usarlo como herramienta para si tenemos que trabajar con entrenadores o entrenadoras o si tenemos que formar
a la figura del delegado, que como bien dice Víctor, estoy de acuerdo con él, no tiene por qué ser un psicólogo o una psicóloga, pero al menos nosotros sí que deberíamos tener algo que ver en su formación, ¿no? Deberíamos empezar a hacerles ver, lo primero es esto, ¿no? Que existe una cosa que se llaman derechos, ¿no? Hay un derecho que se llama derecho a la participación, que es fundamental en el niño y niña. Y el derecho a la participación implica que el niño o la niña toma decisiones y que el niño y la niña en su práctica deportiva debe tener capacidad para tomar decisiones. Y esas decisiones implica que puedan tener voz y que por lo tanto haya que dársela, ¿no? En ese sentido, cosa que no siempre ocurre, ¿no? Hay un artículo, que este es el que más me gusta, el que quiero pararme 2 segundos, que es el 31. El 31 dice el derecho del niño al juego, al descanso y al esparcimiento. ¿Por qué me interesa este artículo? Porque este artículo no dice deporte, no dice el derecho del niño al deporte, dice el derecho del niño al juego. Claro, aquí está el problema, la disyuntiva entre la diferencia entre juego y deporte. ¿En qué momento el deporte deja de ser juego? ¿En qué momento el juego no es deporte? ¿En qué momento el niño que quiere jugar al fútbol, insisto, lo de jugar al fútbol, está haciendo deporte, está jugando? ¿En qué momento hemos dejado o en qué momento decidimos que el deporte ya no es juego, ¿no? Está claro que en niveles altos de rendimiento deportivo, está claro, no es juego. Ni se lo plantean, ¿no? Cosa que habría que discutir. Yo siempre le digo a mis alumnos, que en la asignatura donde hoy hablo del juego, le digo, ¿qué hace Courtois, el portero del Madrid, cuando no está jugando? Pues os voy a decir que yo tengo un hijo de 16 años que ve mucho en YouTube y ve muchos streamers. Está jugando con Ibai Llanos. Está jugando a juegos online con streamers, con youtubers, y se lo pasa estupendamente. Porque cuando está jugando en el Madrid no está jugando, está haciendo un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces no está jugando. No se está divirtiendo probablemente como se divierte jugando con otros colegas, ¿no? Bueno, nuestros niños, niñas, quieren jugar y tienen que estar jugando, ¿no? Entonces no podemos entender eso si no entendemos que no estamos satisfaciendo la necesidad al juego y, por lo tanto, que no estamos ayudando a desarrollar un derecho, como es el derecho al juego. Voy a ir rápido, ¿vale? Un antiguo compañero de departamento, catedrático jubilado ya, José Chulinaza, experto en juego, decía esta frase, ¿no? Decía, afirmar que el juego es una necesidad, entendiéndolo dentro de esto de la teoría de las necesidades y de los derechos del niño y de la niña, es reconocer de forma específica cómo los niños abordan la realidad, sea física, social, intelectual. Dice, pero en la medida en que es necesario para alcanzar su propia condición humana, ¿no? En ese sentido se convierte en un derecho. El propio juego es un vehículo que les permite integrarse en la sociedad y desarrollar sus capacidades. Cuando perdemos esa perspectiva y perdemos la perspectiva del juego, la convertimos solo en deporte, no digo que no sea necesario el deporte, digo que cuidado con perder la perspectiva del juego, insisto siempre, en niños, niñas y adolescentes, estamos probablemente no satisfaciendo una de sus necesidades y por lo tanto conculcando uno de sus derechos. Y deberíamos no utilizarlo. Por un lado están los derechos, por otro están las necesidades y por otro lado está la acción de conculcar derechos, ¿no? Y en esa acción conculcatoria de derechos está la violencia, ¿no? Está el maltrato, ¿no? Por eso digo que al final termino hablando de cuestiones negativas. Pero es que creo que es un elemento fundamental. Y voy a acabar, voy a quitar todo esto y voy a acabar. ¿Por qué? Porque quiero introducir una idea y con esa idea creo que deja claro mi perspectiva. Es que debemos asumir la palabra maltrato y que debemos asumir la palabra maltrato y violencia no como los ejemplos extremos, como comentaba Víctor, que son a los que nos lleva la palabra maltrato, a la que nos lleva la palabra violencia. Nos lleva a los casos extremos, sea en el ámbito infantil o sea en cualquier otro ámbito. Si de repente, siempre le digo lo mismo a mis estudiantes, si de repente en vez de decir maltrato, dices me has tratado mal,
ya la cosa cambia y de repente dicen, ah, pues sí, yo es que lo de que me has tratado mal lo puedo utilizar y lo puedo decir en mis conversaciones cotidianas, ¿no? Bueno, pues es que el maltrato es eso, el maltrato es que hemos tratado mal a alguien. El maltrato existe en el ámbito deportivo hacia niños y niñas. El maltrato, el que traten mal a niños y niñas existe. Y no es solo las situaciones de violencia, son situaciones donde se conculcan necesidades básicas, emocionales en la mayoría de los casos y impidiendo, por ejemplo, la propia participación o el propio derecho al juego. Evitar, reducir la participación de un niño o una niña en el deporte, reducir o evitar que un niño, como ha dicho Víctor, se divierta en el ámbito deportivo, es violencia, y hay que decirlo así, es violencia, es tratar mal a ese niño o a esa niña, es decir, es maltrato y, por lo tanto, estamos conculcando uno de sus derechos fundamentales. Y si hemos apoyado la Convención de los Derechos de los Niños, deberíamos respetarlo, ¿no? Entonces, bueno, con eso cierro porque no dejo los últimos porque todo esto es mucha teoría y no tenemos tiempo, pero sí me gusta terminar al menos diciendo que perdonar por esto, diciendo esto concretamente. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, es la manifestación de que esto da para mucho más, ¿verdad? Y que muchas veces tenemos también problemas para concretar las ideas principales, ¿no? Muchas gracias. Pues nada, pasamos al tercer ponente, que es Celia Domínguez Gallego. Es psicóloga especializada en acción social e intervención comunitaria, responsable de proyectos en España en la Fundación Fútbol Más, entidad que busca promover el bienestar de niños, niñas, jóvenes a través del juego y el deporte. El título de la ponencia es el aporte del modelo sociodeportivo de Fútbol Más a la protección en la infancia y adolescencia. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todas y a todos. En efecto, pues mi ponencia lo que va a tratar de ilustrar es un ejemplo práctico de protección a la infancia desde la intervención social. Y bueno, voy a comenzar hablando de Fundación Fútbol Más. Es una fundación que nace en 2007 en Chile con la firme creencia de que el fútbol puede contribuir a transformar la realidad social. Si me deja, voy a empezar presentándoos un vídeo, y si no, pues no. Igual va a ser. A ver si me deja. No quiere. Esto, pues nada. Bueno. Volver a empezar. Pues nada. Vamos a estar toda la tarde. A ver, aquí, vale. Bueno, tras este breve inciso. Como os decía, Fútbol Más nace en Chile, pero no ha permanecido en Chile, sino que se ha extendido a otros países. De hecho, esta diapositiva no está del todo actualizada porque actualmente estamos presentes en 11 países, no 9 como aparece aquí.
pero lo que sí está correcto es la distribución en los continentes. Estamos presentes tanto en América Latina como en África y en Europa. Bueno, Fútbol Más nace con la misión de promover el bienestar psicosocial de niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo sus procesos de resiliencia, generando vínculos significativos y promoviendo la cohesión comunitaria a través del juego y del deporte. Los valores en los que nos basamos son el respeto, la alegría, creatividad, responsabilidad y trabajo en equipo. Y actualmente estamos presentes, pues como os decía, en 11 países, con un total de 237 programas en total y llegando a 129.000 niños, niñas, jóvenes y personas adultas. Bien, ¿y Fútbol Más en España cuándo llega? Pues llegamos a España en 2020, inicialmente empezamos siendo muy chiquititos con un único proyecto y hoy en día tenemos ya un equipo de 15 profesionales, atendemos a un total de 524 niños, niñas y adolescentes y tenemos dentro de España 7 proyectos en total, estando en Madrid, Andalucía, País Vasco y Melilla, y fuera de España, pero dentro de la Unión Europea, otros 4 proyectos diferentes. Trabajamos la educación y la inclusión, como decía, a través del juego y el deporte, desde una perspectiva de protección a la infancia y de promoción de los derechos de la infancia, muy importante, comentaba Héctor. Nuestra metodología está basada, también como decía Héctor, en el deporte para el desarrollo y en los contenidos de la Agenda 2030. Y trabajamos con una metodología innovadora porque juntamos una pedagogía social y deportiva y además el uso de tecnología. Contamos con el apoyo y colaboración de distintas entidades y agentes sociales, como son todos los que podéis ver aquí abajo. Y bueno, hemos visto dónde estamos, pero ahora lo suyo es que os cuente qué hacemos, ¿no? Pues, como os decía, utilizamos el concepto de deporte para el desarrollo como estrategia de intervención social para contribuir a construir espacios protegidos para la infancia. De esta forma colaboramos para transformar la realidad de no solo la infancia, sino también su entorno mediante el juego y el deporte. Bueno. No quiere ir. Vale. Ahora ha pasado 17, venga. A ver, aquí. Vale. ¿En qué contextos intervenimos? Pues, bueno, como os decía en la diapositiva anterior, estamos presentes en total con 237 intervenciones en todo el mundo y esto nos permite incidir en diferentes contextos. Concretamente tenemos programas de barrios, de escuelas, de residencias, en clubes deportivos, de movilidad y migraciones, en desastres naturales, emergencias sanitarias y, por último, transferencias metodológicas. No voy a entrar a explicar cada uno de ellos porque ya vamos mal de tiempo. Está enfrentándose a mí. Vale, los pilares metodológicos de Fútbol Más. Desde Fútbol Más creemos en impactar a 3 niveles en los beneficiarios con los que trabajamos. El primer nivel, que sería el individual, se basa en el desarrollo de habilidades y capacidades tanto internas como grupales, utilizando la teoría de la resiliencia aplicada. El segundo nivel, que sería el relacional, consiste en la construcción de vínculos significativos a través de lo que llamamos la figura de tutores y tutoras de resiliencia. Y por último, el tercer nivel, que sería el comunitario, tiene que ver con la creación de espacios de ambiente facilitador y con apoyo psicosocial que promuevan una cohesión comunitaria en el entorno. En este pequeño esquema podéis ver un resumen de lo que sería una intervención de un ejemplo de programa de barrios. Como veis, en el centro está el trabajo que realizamos directamente con la infancia, que se construye a través de mallas de aprendizaje sociodeportivas y en el que tratamos temáticas pues, como equidad de género, hábitos de vida saludables, sentido de pertenencia y cultura de paz. A esto le sigue un segundo nivel que tiene más que ver con la parentalidad positiva y la comunitaria y tiene que ver con involucrar tanto a la familia como el entorno en la protección de la infancia y en el trabajo que realizamos. Y por último tendríamos el tercer nivel, que es la cohesión social comunitaria, que trata de crear redes y asociatividad en el entorno,
¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando nosotros dejemos de estar o dejemos de intervenir, esto ayuda a generar sostenibilidad y a que el proyecto realmente se pueda mantener en un futuro. Bien, la tarjeta verde. Como estoy segura de que todas y todos sabéis, en el fútbol existe la tarjeta roja y la tarjeta amarilla para penalizar aquellas actitudes, acciones negativas, pero sin embargo no tenemos una figura que visibilice todo lo positivo que puede transmitir tanto el fútbol como el deporte, que al final son un montón de valores como es el trabajo en equipo, como es el esfuerzo, como son un montón de valores que luego se pueden trasladar a habilidades para la vida y que no tenemos manera de visibilizar. Frente a eso, Fútbol Más desarrolla la tarjeta verde, que es la piedra angular de nuestra metodología y que trata de visibilizar todo lo positivo que se desarrolla en el deporte y concretamente en la infancia y darle una manera de refuerzo positivo que es esta tarjeta. Bien. Si resumimos las claves y pilares de nuestra metodología, tenemos, por un lado, que el enfoque y la perspectiva desde la que trabajamos es siempre una perspectiva de derechos de la infancia y de buen trato. En segundo lugar, la protección a la infancia y la participación infantil son y van a ser siempre nuestras prioridades y por ello intentamos trabajar para construir espacios seguros y protegidos para la infancia. Trabajamos, como ya decía, desde una metodología de deporte para el desarrollo frente a la perspectiva habitual de deporte de competición y desde la teoría de la resiliencia, que es nuestro marco teórico y es lo que nos ayuda a utilizar y ver el juego como una adversidad controlada. Por último, también tenemos los 3 niveles que comentaba antes, el individual, el relacional y el comunitario, y las herramientas con las que trabajamos, que son la tarjeta verde y la azul, y el juego y el deporte, que entendemos como idiomas universales y como elementos de transformación social y elementos para aportar diversión y motivación en todas las actividades que desarrollamos. Ahora os voy a presentar un modelo de proyecto que desarrollamos, concretamente Deporte por Refugio es un proyecto que se desarrolla en Andalucía, más concretamente en Sevilla. Se desarrolla en coordinación entre 3 entidades, que en este caso son Fundación Fútbol Más, que es donde yo trabajo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Fundación Real Betis Balompié. Y es un proyecto que nace con la idea de promover la promoción de la inclusión y el bienestar a través del fútbol y el juego en comunidades vulnerables de Sevilla. Concretamente, España es uno de los países con peor ratio en cuanto a pobreza infantil de toda Europa. Exactamente somos el 3er país con peor ratio en cuanto a esto. A esto se une que también somos uno de los principales países perceptores de personas migrantes y en tránsito de toda la Unión Europea. Y con estas 2 problemáticas se encuentra concretamente afectada la comunidad de Andalucía, ¿no? Con esta idea nace a finales de 2021 la idea de Deporte por Refugio, precisamente para enfrentarnos a estas 2 problemáticas y en coordinación de 3 entidades, como mencionaba, que cada una aporta su valor y su potencialidad al proyecto. En el caso de CEAR es la promoción y la defensa de los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de protección internacional, apátridas o migrantes en situación de vulnerabilidad. En el caso de Fútbol Más aportamos la metodología sociodeportiva, que trabaja la promoción de vínculos significativos, la parentalidad positiva, la cohesión comunitaria, todo esto a través del deporte y del juego, con el fin de construir una herramienta de transformación social. Y por último tenemos la Fundación Real Betis Balompié, que, como todos sabréis, es un club referente en fútbol profesional en Sevilla y aporta la utilización del fútbol como lenguaje universal y como herramienta también de transformación social. Bien, los objetivos de este proyecto, pues el proyecto nace principalmente con 2 objetivos. El primero, promover la inclusión y el bienestar, tanto físico como emocional, de niños, niñas y jóvenes a través del juego y el deporte, no solo personas locales, sino también personas migrantes en diferentes barrios de Sevilla. Y el segundo objetivo, generar una sensibilización sobre la situación de vulnerabilidad que viven algunas personas migrantes y la importancia que puede tener el deporte para generar inclusión y generar un impacto en esta problemática
y esta sensibilización se realiza en diferentes centros educativos. El proyecto pretende llegar a un total de 2.000 beneficiarios, 2.000 niños, niñas y jóvenes, y tiene una duración de 36 meses. Como ya he mencionado, se desarrolla en 3 barrios de Sevilla, que concretamente son 3 de los barrios con peores índices de pobreza infantil, que son Macarena, Torreblanca y Los Pajaritos. Este proyecto destaca no solo por su impacto en la infancia, sino también por su trabajo en alianzas. Como ya he explicado, el proyecto en sí se desarrolla en coordinación de 3 entidades, pero además también contamos con 2 entidades financiadoras, que en este caso son la UEFA Foundation for Children y la Fundación La Caixa, y el apoyo institucional de diversos agentes sociales, que en este caso pues, tenemos el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, ACNUR, UNICEF y el Ayuntamiento de Sevilla. Además, estamos presentes en 6 centros educativos distintos que, como os decía, pertenecen a 3 barrios que son de los que tienen peores índices de pobreza infantil de todo Sevilla. Vale. El modelo de trabajo. Bueno, no me voy a enrollar con esto, que si no me voy a alargar, pero bueno, por deciros algo, la metodología de trabajo de este proyecto sigue una malla de deporte para el desarrollo. Esta malla se compone por una parte dirigida a lo socioemocional y una parte más dirigida al juego y el deporte. Y estas se combinan para dar lugar a las actividades que desarrollamos. Parte de unos fundamentos, que en este caso son el deporte y el juego, la interculturalidad e inclusión, la teoría de la resiliencia aplicada, la Agenda 2030 y los derechos de la infancia. Y a través de una estrategia de, como decía, deporte para el desarrollo, se generan los componentes concretos de la malla, que van a ser deporte e inclusión, habilidades para la vida, objetivos de desarrollo sostenible y una serie de temáticas transversales como son la inclusión de género, la inclusión intercultural, la protección a la infancia, participación infantil y derechos de la infancia. Y con esto creamos nuestras unidades, tanto socioemocionales como deportivas, que van a definir las actividades que desarrollamos. Trabajamos también con la tarjeta verde, que es la herramienta pedagógica que se utiliza en todas las actividades de Fútbol Más y que trata de valorar desde una perspectiva positiva aquellas conductas, actitudes y habilidades de niños, niñas y jóvenes. Las líneas de trabajo de este proyecto, pues como podéis ver, tiene diferentes aspectos que lo componen. Por un lado tenemos las sesiones sociodeportivas, que son las propias actividades que realizamos con infancia en los centros educativos. Luego tenemos los encuentros sociodeportivos, que son encuentros en los que no solo participa la infancia, sino también la familia y entorno, porque como decíamos, es importante para nosotros que estén también involucrados en este trabajo de protección a la infancia y de ocio saludable. Y además permiten realizar encuentros entre barrios que ayudan a los niños y niñas pues también a adquirir habilidades a la hora de relacionarse con otras personas, ¿no? Luego tenemos el fútbol en familia y comunidad, que son encuentros comunitarios que realizamos también una vez al mes para poder involucrar a las familias en el proceso activo de aprendizaje de sus hijos, hijas, familia. La sensibilización en escuelas, que como os decía está ligada a visibilizar el valor que tiene el deporte en cuanto a inclusión, específicamente en relación a las personas migrantes. Formación a líderes locales, que como he mencionado previamente en el programa de barrios, tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto. Y, por último, monitoreo y evaluación, que evidentemente es esencial para poder evaluar el impacto que tiene el proyecto y para llevar un correcto seguimiento del mismo. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más, simplemente quiero terminar, al igual que he comenzado, con el lema de Fútbol Más, diciendo nuestra firme creencia de el fútbol puede transformar la realidad y me gustaría llevarlo un paso más allá y sacarlo del fútbol. En general, el deporte puede transformar la realidad y tenemos la responsabilidad de que así sea. Gracias. Celia, muchas gracias por el buen hacer, por la concreción y sobre todo porque ha quedado, yo creo que súper claro, a pesar de la complejidad del proyecto. Bien, pasamos a la cuarta ponencia. Ya nos conocemos de otras mesas. Pablo Arroyo es psicólogo y pedagogo terapéutico, profesor y director de Centro de Educación Especial y director de Centro Público de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual.
10 años como presidente de la Federación Deportiva de Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad de Madrid, y nos va a presentar la ponencia titulada Protección y buen trato a la infancia y adolescencia en las entidades deportivas. Buenas tardes. Gracias de todas formas al Colegio de Psicólogos por la invitación a participar en esta mesa. Y yo pues voy a ser muy breve porque tanto Víctor como Héctor pues han hecho mención a distintos puntos que yo tenía también aquí preparado con relación al tema de la ley del 2021 y con relación también al tema de la figura del protocolo. Quiero significar que yo fundamentalmente, bueno, yo no represento a nadie, yo ya estoy jubilado. De alguna forma, bueno, pues tanto estoy colaborando con el Colegio de Psicólogos y con la sección de Psicología del Deporte pues desde hace ya varios años y bueno, siempre que me han pedido cualquier apoyo o colaboración, pues estoy dispuesto a ello, ¿no? Entonces, lo que sí, fundamentalmente yo os voy a hablar de mi experiencia, de mi trabajo durante 50 años en el tema de psicólogo, en el tema del trabajo con personas con discapacidad intelectual y concretamente también con relación al tema del deporte, ¿no? Ahora mismo, en este momento, estoy colaborando con la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, realizando pues diferentes actividades, todo siempre desde mi aportación como voluntario a dicha federación, ¿no? Entonces, primero sería la presentación, luego después un segundo punto que serían leyes y normas sobre los derechos del niño y adolescencia, luego características fundamentales de la Ley 8/2021 y por último, bueno, pues vamos a hacer unas pinceladas sobre conductas normalizadas que desde mi punto de vista me parece que tenemos que valorar y tener muy en cuenta a la hora de realizar un trabajo de estas características, ¿no? El papel del psicólogo dentro de la federación. En primer lugar, bueno, pues la valoración, yo hago mención a que realmente, bueno, pues la federación atiende a 4.700 deportistas de toda España, de los cuales hay una representación importante que participan en campeonatos del mundo, también en el Comité Paralímpico Español. Entonces, bueno, para poder participar hay que hacer una valoración exhaustiva y esa valoración fundamentalmente lo hacen los psicólogos. Hay un grupo de psicólogos que de alguna forma, bueno, pues después de un análisis y de una selección por parte de los directores técnicos de la federación, automáticamente pasan a realizar esa valoración psicológica para ver si realmente cumple con los requisitos que sobre todo a nivel internacional exige, ¿no?, la Federación Internacional. Entonces yo, bueno, pues estoy un poco supervisando esa tarea. Normalmente después de que se hacen una valoración por ese grupo de psicólogos, después me lo trasladan a mí. Yo también, si hay algún problema, pues intento de alguna forma solucionarlo con este grupo de psicólogos. Generalmente no hay ningún problema, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hace una valoración para acceder a lo que es la participación en campeonatos internacionales, ¿no? Después también, bueno, pues estoy también de alguna forma apoyando lo que son los expedientes de valoraciones que se hacen de los deportistas aquí en España, porque además también os quiero indicar que realmente hay una tensión y un estrés importante por parte de las familias con relación a que todos quieren que sus hijos estén ahí metidos y participen, y si es posible a nivel internacional, mucho más, ¿no? También yo creo que es importante, y eso desde un punto de vista psicológico, el hecho de analizar y ver el papel que la familia tiene, sobre todo con personas con discapacidad intelectual, porque generalmente
bueno, pues ellos desde que nacen sus hijos con dificultades o con este tipo de problemas, bueno, pues para muchos de ellos es un hándicap, ¿no? Entonces, cuando hay alguna faceta en la vida, sobre todo cuando su hijo empieza a crecer y ve que tiene posibilidades, pues automáticamente pues fuerzan un poco la máquina para intentar que de alguna forma desquitarse de ese problema tan agudo que han tenido durante la infancia, porque pensad que ha habido muchos casos de que situaciones, yo que he empezado a trabajar en el año 73, ahora es que hay una diferencia abismal, o sea, es increíble lo que hemos avanzado en este campo, sobre todo en el tema de recursos de atención especializada, en el tema de atención temprana. Había muchas familias en los años 70, 80 que realmente no existían ese tipo de recursos y se encontraban totalmente indefensos, ¿eh? No sabían además tampoco a dónde acudir, porque tampoco los médicos tampoco decían la verdad, ¿eh? Y esa es la realidad pura y dura, ¿no? Entonces, yo también os quiero decir que decimos que de la prevención, porque eso es importante, el tema de la prevención, pero a todos los niveles, porque yo cuando en mis últimos años de mi vida profesional he estado llevando la dirección de un centro de atención para personas adultas, bueno, pues era significativo ver que una gran parte de esos expedientes que había de esos chicos, de esos usuarios, pues realmente tenían ese hándicap, ese problema de discapacidad intelectual, porque fundamentalmente lo que tenían era que cuando nacieron realmente no tenían un hospital cercano para que de alguna forma ante determinadas circunstancias o situaciones especiales les pudieran atender, ¿eh? Entonces, y sobre todo, estoy refiriéndome a la zona sur de Madrid, donde hace 30, 40 años no había apenas ningún hospital y casi todos los hospitales en Madrid estaban en la zona norte. Entonces tenían que desplazarse, las familias tenían que desplazarse a la zona norte de Madrid. Tampoco había unos medios de transporte como los que hay ahora, ¿eh? Entonces, bueno, pues de verdad que es significativo el ver que había, bueno, pues un tanto por ciento elevado de personas que realmente, bueno, pues han encontrado ya durante toda su vida con ese hándicap, con ese problema, por falta de atención, que en aquel momento, si hubieran estado más cerca o más próximos o hubiera medios adecuados, pues se hubiera solucionado. Bueno, no quiero enrollarme mucho porque si no, la orientación, fundamentalmente lo que hago también es orientar a aquellos profesionales que están trabajando dentro de la propia federación, también a los propios deportistas. Recuerdo que, bueno, pues he asistido con ellos a algunos campeonatos del mundo y entonces, bueno, pues también, lógicamente, ante todo son personas con discapacidad intelectual, pero ante todo personas, y que tienen sus sentimientos, y que tienen sus emociones, y que tienen sus relaciones sociales y sexuales, y no podemos mirar hacia otro lado, sino que tenemos que, de alguna forma, ahí estar también el psicólogo. Es un papel fundamental para estar ahí al lado, al quite, sobre todo de muchas circunstancias y situaciones donde realmente ese tipo de deportistas necesitan el apoyo y la ayuda y la orientación de un psicólogo, ¿no? Asesoramiento, pues también, lógicamente, sobre todo con relación al tema de los estudios de valoración, el apoyo a todos los miembros de la federación. También, lógicamente, bueno, pues nos piden últimamente lo que es todo el apoyo a las federaciones territoriales, porque, como muy bien Víctor dice, el tema de responsable de protocolo, bueno, pues es que no solo, y eso habría que mirarlo a ver realmente, que el psicólogo, como tú muy bien decías, ¿no? Que no tiene por qué ser el psicólogo, pero yo creo, en este caso concreto, a mí me pidieron que por favor que lo hiciera desde hace 4 o 5 años y la verdad es que, bueno, es curioso porque me acaban de enviar ayer mismo de la federación, porque para que veamos que es un trabajo que está ahí y además yo creo que caliente, de un cuestionario del diario El País con relación al tema de ver cómo está la situación en España con relación al tema de responsables de protocolo, ¿no? Y una de las preguntas además que pone también es
qué titulación tiene la persona, qué preparación tiene. Es verdad, vamos, yo, pues por suerte que he asistido a 4 o 5 cursos de preparación que el Consejo Superior de Deportes ha realizado, que fundamentalmente basándose también en el club, me parece que es del Bilbao, el que realmente, bueno, pues ha tomado mucho interés, y no ahora, sino de hace tiempo, y entonces, bueno, pues estamos ahí. También os quiero decir que yo se lo propuse al nuevo presidente de la Federación hace un año y pico, cuando realmente también, bueno, pues se puso como con mucha más exigencia, ¿no?, de tener que hacerlo, y además también la obligatoriedad de informar y de formar también a las federaciones territoriales, Y sin embargo, bueno, pues aún estamos esperando que haya una aprobación de ese protocolo de protección, ¿no? Bueno, vamos a ver. Las leyes y normas relativas a los derechos del niño. Pues yo voy a hacer aquí una mención, yo creo que si os parece, rápidamente, y luego además al final, a mí me parece que lo más importante es ver sobre todo lo de las conductas, aquello que realmente me parece que puede ser más interesante, porque esto también es una repetición de lo que tanto Víctor como Héctor pues me han dicho, ¿no? El convenio de los derechos del niño, el convenio de Lanzarote, hay distintas consideraciones con relación al tema de los derechos del niño, El directorio 2011-93 del Parlamento Europeo, el Comité Olímpico Internacional en el acoso y abuso en el deporte, la Agencia 2030 sobre Desarrollo Sostenible en el ámbito del deporte. La FIFA también hay un programa de salvaguarda, prevención para garantizar el bienestar. La UEFA también mejora la salvaguarda de los niños en el fútbol europeo, y la Premier League de Londres del 2012, ¿no? Yo aquí, Víctor, he sacado un poco, con relación al tema de la Ley Orgánica del 8 del 2022, una serie de puntualizaciones un poco muy genéricas, nada más, para ver que podemos de alguna forma hablar después un poco. La protección integral frente a la violencia, ¿no? Yo, sobre todo, desde un punto de vista de personas, de deportistas con personas con discapacidad intelectual, ¿no? Enfoque preventivo. Constituir entornos seguros. Eso yo creo que es fundamental, es importante, y más sobre todo con el colectivo, con el tipo de personas que estamos trabajando. Y el principio del buen trato. Sí que yo os quiero decir, a través de mis años de experiencia, realmente las personas, aunque tengan un grado de discapacidad severo, realmente se percatan rápidamente de cómo les atendemos. Si desinteresadamente te acercas a ellos realmente, a pesar, ya digo, de que el grado de discapacidad sea mayor, realmente ahí tienen una sensibilidad especial, ¿no? Refuerzo del derecho a ser escuchado. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cuántas veces? Y esto también tenemos que trabajar también con las familias, porque las familias son las primeras que te dicen, no, porque ¿usted qué le pregunta? Si no se entera de lo que le está diciendo. ¿No? Pues hay diferentes formas, diferentes sistemas para, de alguna forma, abordarlo, ¿no? Las figuras claves, el coordinador de bienestar, que en este caso serían dentro del campo educativo, y lo que es el delegado de protección que hemos dicho antes, ¿no? Prohibición de prácticas inválidas. De alguna forma, si estamos hablando de que estamos trabajando con personas vulnerables y con una serie de problemas de discapacidad intelectual, hay que cuidar muy mucho de que realmente las prácticas que hagamos que sean correctas. Porque también os voy a decir, hay un problema. Es que, y esto yo también lo he vivido, un poco lejano, pero realmente las personas, estamos hablando de personas con discapacidad, deportistas, pero que van desde los 10, 15 años hasta los 40, 50, 60 años. O sea que estamos hablando más que aunque también de deporte de competición, de deporte de élite, estamos hablando de deporte base,
porque además a través del deporte base es donde realmente este colectivo tiene un enganche fundamental para lo que es el tema de la inclusión y de la integración social. La prueba evidente la tenemos que este grupo de actores que representaron a la discapacidad intelectual en Campeones, realmente ahora mismo en la sociedad española, bueno, eso pues ha roto cantidad de moldes que nosotros, después de 40, 50 años, pues eso... Entonces, vamos a ver. Las características fundamentales de la ley orgánica a la que hacía mención Víctor es la creación habla de una creación de la conferencia sectorial de lo que es la Administración Central y Comunidades Autónomas sobre protección y desarrollo infantil. También unificar registros, datos completos sobre violencia contra la infancia, el RUSBI, que es una ley de servicios sociales, y el registro control de la infancia. Prueba preconstituida obligatoria cuando el menor o la menor de edad es testigo o una persona con discapacidad. Hay que tener también en cuenta eso, ¿no? Ampliación de los plazos de prescripción. Si es una persona que tiene dificultades para comunicarse, para relacionarse y demás, bueno, pues ampliar, no tenemos por qué ser tan rígidos de decir, no, pues tenemos solo unas horas o un día, sino que no importa si tenemos que aumentar ese plazo, ¿no? Conductas normalizadas, recomendaciones. Yo creo que en esto nos podemos detener un poco, sobre todo, pues dar a raíz a lo que es la participación vuestra con relación a la mesa. Estar cerca... pues ya está. Estar cerca del ambiente familiar. Debemos de intentar estar siempre, a pesar de que el deportista tenga 30 años, 40 años, siempre tenemos que estar cerca del entorno familiar, porque además el entorno familiar influye directamente muchísimo en su comportamiento y en sus actitudes. El ambiente debe proporcionarles ayuda. Tenemos que intentar conseguir un entorno seguro, un buen trato psicológico y emocional, donde no haya ninguna forma de violencia, abuso o explotación, donde las personas adultas defiendan los intereses de los menores y donde también se respeten los derechos humanos, ¿no? Sensibilización sobre el autocuidado de menores, sensibilización y difusión del código de conducta y generalización y promoción de una cultura de buen trato, analizar los riesgos y hacer un plan de prevención, y promover la participación de las personas menores en las decisiones de la organización. Eso también es importante. No porque una persona tenga discapacidad hay que contar con ellos, Sensibilización sobre un trato equitativo y elaboración de protocolos de protección de la infancia y la adolescencia para las entidades deportivas. Yo, de todas formas, anteriormente recuerdo de una situación un poco bastante que se da con cierta frecuencia, os decía antes, con relación a las personas adultas con discapacidad intelectual y, sobre todo, con entrenadores, monitores, educadores. Y es que realmente cuando el nivel de discapacidad es mayor, realmente esa persona adulta tiene, pues su cuerpo adulto está un poco a disposición de lo que el educador, de lo que el entrenador pueda hacer. Y aconsejan que las personas que están trabajando con ellos, si llevan trabajando durante mucho tiempo, aconsejan cambiar el papel, porque realmente puede dar lugar a desviaciones atípicas que son perjudiciales tanto para el propio entrenador o educador como para el propio deportista o usuario. Pablo, perdona. Bueno, yo creo que con esto... Concluye un minuto. Ya está, ya prácticamente yo No nada te quiero más. cortar porque estás comentando cosas muy interesantes que nos dejas a todos No, con... no.
Ya está, yo creo que... espera, a ver, yo creo que ya no me queda nada más. Ahí está, ¿vale? Sí, bueno, muchas gracias a los cuatro. Sí me gustaría estos últimos 4 minutos o un par de preguntas que tenemos, que si intervinieseis sobre las posibles implicaciones que pueda tener esta normativa, esta legislación. Y como decía un día Víctor, hay veces en que los psicólogos vemos más importancia o damos más importancia a las cosas que la población general, salvo cuando hay una normativa en la cual la demanda ya es social y nos tenemos que adaptar. Son dos cosas distintas. Y esta es una de las que nos tenemos que adaptar a estas legislaciones. Así que nada, si tienen alguna duda o cuestión, aprovechen, porque va a ser difícil tener a 4 expertos en este área. ¿No hay ninguna pregunta? Yo simplemente como reflexión, yo veo determinante el rol del delegado del menor en el deporte y doblemente lo veo necesario, y sobre todo que en mi visión, que sea psicólogo o que esté dentro de las profesiones sanitarias con poblaciones con necesidades especiales o específicas. Doblemente. ¿Una cuestión más? ¿No? Pues un aplauso, por favor, para los ponentes.